material radioactivo, recuerden que tiene un procedimiento muy especial precisamente para que no ejerza los efectos contaminantes graves que puede tener. Y por ese motivo se utilizan otras variantes más recientes y otro método diferente que es el llamado ELISA, con sus iniciales, ahí lo tienen a un lado, a un lado de la figura la explicación, está en la versión en inglés, pero es la misma del PDF en español que todos tenemos, ¿verdad? Y este método de ELISA, literalmente, ahí está. Literalmente lo que significa, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, doctora. Ah, muy bien. Lo que significa ELISA, ¿verdad? Que es el nombre con el que se conoce. Decíamos que acá está en el pie de figura. Bueno, está a un lado de la figura, ¿verdad? Es el análisis o ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas. Y entonces, ¿qué significa eso? Que en lugar de utilizar isótopos radioactivos, como en el RIA, ¿verdad? Aquí se utiliza un procedimiento de tipo colorimétrico, fluorescente, y el método, y se utilizan 3 anticuerpos, y algunas veces en el lenguaje coloquial se dice como formar un club sándwich. Se utilizan unas cajitas de acrílico especializadas para esta técnica, que tienen unas depresiones que les llamamos los pocillos, y aquí está representado en la figura. En el fondo ya viene, ¿verdad?, de producción, de fabricación, un anticuerpo que se le denomina el anticuerpo número 1. Me voy a pasar a la siguiente figura. Ya aquí está, ¿verdad? Es lo mismo. Ese anticuerpo obviamente reconoce a la hormona que yo quiero medir. Si quiero medir hormona T3 o T4, o quiero medir cortisol, o quiero medir la hormona adrenocorticotropa, es decir, la que necesite medir, antidiurética. Entonces, ese anticuerpo reconoce un extremo de la hormona y se coloca en esos pocillos una muestra pequeña, microlitros, del plasma del paciente. Enseguida, el segundo o el siguiente paso es que se aplica otro anticuerpo, es el anticuerpo 2, que se va a adherir reconociendo a la hormona en su extremo opuesto, su extremo, otro segmento de lo que es la inmunoglobulina. Y finalmente, un tercer anticuerpo que, como vemos, está unido a una enzima. Una enzima que va a ser la que va a catalizar esta reacción del substrato, es otro diferente, ¿verdad? Dependiendo de qué método sea. Un sustrato que la enzima va a catalizar para producir un producto de color, y habitualmente es un color fluorescente. Y entonces lo que se mide, ¿verdad?, en esta técnica es precisamente la cantidad de ese producto por, ¿verdad?, la formación de la fluorescencia. Y a partir de él, ¿verdad?, con estos métodos que procesan la posibilidad de cuantificar esa fluorescencia, hay tablas por las cuales se deduce, ¿verdad?, cuál es la concentración del hormona. Entonces, ese es otro método. ¿Qué ventaja también tiene? No nada más el hecho de que no utiliza material radioactivo. La otra ventaja es porque, como son cajitas, tienen múltiples pocillos. Eso quiere decir que se pueden cuantificar simultáneamente, se pueden medir las hormonas de múltiples pacientes, no de uno en uno, como es el caso del RIA. En el RIA el proceso se corre, pero de uno en uno. Aquí en se pueden correr hasta cerca de 100, porque depende del tamaño de las cajitas, ¿verdad?, para este método. Muy bien, jóvenes. Vamos entonces a detenernos, les decía, por si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran agregar en relación a este capítulo introductorio, que es el que acabamos ayer.
Bueno, vamos a seguir adelante. Si hubiera alguna pregunta, nos regresamos, no hay ningún problema. Y ahora vamos a pasar a nuestro capítulo 2. Obviamente que estos capítulos, el anterior y hay muchos aspectos que ya los habíamos visto en ocasión de unidades anteriores y hay cuestiones que ustedes también las conocen desde antes. Y entonces este capítulo no es la excepción. De hecho, el único componente de este capítulo que va a ser nuevo para nosotros, ¿verdad? Va a ser el subtema 2.1. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo que es el 2.2, que es referente a la neurohipófisis, pues eso lo vimos porque si se fijan, pues ahí está involucrada la hormona antidiurética. También la oxitocina, pero la antidiurética es la que ya vimos completamente bien y la hemos estado ocupando como ejemplo. Bueno, esta segunda unidad ya trata sobre las glándulas endocrinas en sí. Y entonces nos habla, ¿verdad?, desde el inicio, como introducción, de que la hipófisis con el hipotálamo forman una unidad funcional. En realidad son dos unidades funcionales que se les denomina ejes. Eje funcional, hipotálamo, adenohipófisis, que como sabemos, pues corresponde al lóbulo anterior de esta glándula. Y el eje funcional, hipotálamo, neurohipófisis, que es el lóbulo posterior. ¿Qué tenemos que ver? Nos ubicamos en el 2.1, ¿verdad? Y en el 2.2 es lo mismo, que componentes del hipotálamo y qué componentes forman parte, ¿verdad? De la hipófisis de este eje. Después veremos, bueno, el hipotálamo, qué hormonas sintetiza y secreta para actuar en la adenohipófisis y se les llama hipotálamo adenohipofisarias o como se lee ahí, hipotálamo hipofisotrópicas. Y obviamente también tenemos que revisar cuáles son las hormonas que sintetiza y secreta la adenohipófisis, qué acciones tienen, ¿verdad? Los mecanismos que regulan su secreción, que eso ya vimos en parte ahora en el capítulo 1. Y luego aplicación clínica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una glándula la más chiquita. Bueno, la segunda más chiquita, porque las más chiquitas son las paratiroides, ¿verdad? Y pueden desarrollar tumores, adenomas, ¿sí? Pueden necrosarse, una necrosis avascular, sobre todo en ciertas condiciones que llevan a esta situación, a esta patología muy grave, ¿verdad? Del panhipopituitarismo. Y en el eje hipotálamo neurohipófisis es igual. Los elementos constitutivos, pues ya los vimos, ¿verdad? Tienen que ver con los núcleos del hipotálamo, donde se sintetiza antidiurética y oxitocina. Entonces ya vimos, es núcleo supraóptico paraventricular, ¿verdad? ¿Qué acción tiene? Pues ya vimos, ¿verdad? Esto le vamos a poner simplemente la leyenda verantes, que es la unidad 1, capítulo 3, tema 3.6, ¿verdad? Mecanismos que regulan nuestro estado de hidratación. Y ahí es donde vimos, inclusive, fíjense la aplicación clínica. Ahí vimos el SIAD como la causa más común que produce, ¿verdad? Sobrehidratación. Vimos la diabetes insípida como ejemplo de esa patología en la cual los pacientes no producen ADH, ¿verdad? Y trabajo de parto y lactancia, porque pues son las aplicaciones de la oxitocina, que como ya hemos comentado también, eso pues solo es un comentario, porque eso es objeto, ¿verdad? De un curso completo, como es el curso de ginecobstetricia en cuarto año. Pues vamos a empezar, jóvenes. Nos ubicamos primero en la anatomía para ver los elementos constitutivos y estas son figuras que ya las habíamos conocido, son figuras que vienen en diversos libros, entre ellos nuestro libro de Bear, ¿verdad? En el cual veíamos pues la ubicación del hipotálamo como estructura del diencéfalo y hacia abajo, ¿verdad? Como del hipotálamo pendio del infundíbulo, el tallo hipofisario, la pituitaria, que es el nombre, ¿verdad? El sinónimo de esta glándula hipofisaria, pues es pituitaria. Aunque ahí ya no se ve porque está retirado lo que es el cráneo,
pues sabemos que de esta glándula, ¿en dónde la encontramos, jóvenes? Anatómicamente, ¿está así bailando, suelta? ¿O en dónde se localiza? En la silla turca, ¿verdad? En la silla turca, acuérdense, en la base del cráneo, ¿verdad? Entonces está ocupando el hueco de la silla turca. Y ¿se acuerdan? La silla turca tiene sus apófisis clinoides y la glándula por delante del tallo hipofisario se va a encontrar el quiasma óptico, el entrecruzamiento, ¿verdad? De los nervios ópticos. ¿Y eso tengo que saberlo? Claro que sí. ¿Por qué, verdad? Porque cuando haya un tumor hipofisario, obviamente no tiene para dónde crecer más que hacia arriba, porque lo demás, pues son las paredes y la base, el fondo de la silla turca. Y entonces el tumor al crecer hacia arriba va a poder erosionar las apófisis clinoides y eso se puede ver en un estudio de imagen, además de que la glándula se ve aumentada. Recuerden que es una glándula muy pequeñita, ¿verdad? De medio centímetro a 1 centímetro, sin mucho, en su eje mayor, ¿verdad? Longitudinal. Y pesa, pues, alrededor de 1 gramo, ¿verdad? Las paratiroides miden milímetros también. Son las glándulas más pequeñas que tenemos. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que si el tumor, ¿verdad?, va creciendo, recuerden que ahí se encuentra un repliegue. En esa zona, cubriendo a la silla turca, se encuentra un repliegue de la dura madre, que se le llama la tienda hipofisaria. Y entonces, si el tumor crece, pues va a estirar a la tienda hipofisaria y eso va a generar una cefalea de localización frontal típica de los tumores hipofisarios, progresiva, ¿verdad? Puede empezar muy leve y puede ser muy severa. ¿Qué otra cuestión? Pues delante, como vemos aquí en la figura, va, de alguna manera, del tallo hipofisario está el quiasma óptico. Y entonces, si el tumor sigue creciendo, puede comprimir el quiasma óptico, sobre todo en su porción central, ahí es donde inicia. Y el paciente va a tener alteraciones en la campimetría. Campimetría, eso es nuestro campo visual. Si nosotros vemos al frente, nuestro campo visual son 180 grados. No somos como los arácnidos o artrópodos, ¿no? Que podemos tener un campo visual de 360, 180. Y cuando hay un tumor hipofisario que ha crecido lo suficiente para comprimir al quiasma óptico, entonces el campo temporal, ¿verdad? Porque acuérdense que el campo visual se divide en mitad nasal y mitad temporal. La mitad nasal es hacia la línea media, la mitad temporal es hacia los extremos. Y entonces se desarrolla ese signo que es típico también de tumor hipofisario, que es la hemianopsia bitemporal. Entonces el campo visual de estos pacientes se va a ir achicando, achicando, ¿verdad? Ya no va a ser de 180 grados, ¿sí? Sino se va a ir achicando. Es importante saberlo, ¿verdad? Luego acá en la otra figura que tenemos, pues que el hipotálamo no es una glándula endocrina pura, ¿verdad? Como la hipófisis, no, es una estructura, un órgano diencefálico que tiene múltiples núcleos y por lo tanto múltiples funciones. Múltiples funciones. Y entonces esos diversos núcleos, bueno, pues aquí tenemos, ¿verdad? La mayoría de ellos señalado, ¿verdad? Núcleos dorsomediales, ventromediales, el área hipotalámica lateral, fíjense el centro de la sed, ¿verdad? Los núcleos paraventriculares, pues ahí, ¿verdad? Es la oxitocina. Ahí están la mayor parte de las neuronas magnocelulares. Ahí tenemos, ¿verdad? Núcleos preópticos, ahí tenemos área hipotalámica anterior, núcleos supraópticos, pues ahí es donde se produce la mayor parte de la oxitocina, la antidiurética en el paraventricular y la oxitocina en el supraóptico. Muy bien, jóvenes, y ahí está, ¿verdad? La relación del hipotálamo con la hipófisis. Aquí tenemos otra figura que ya nos da algunos elementos más. Primero, ¿qué hormonas produce el hipotálamo?
¿Y qué hormonas produce la adenopófisis, verdad? Y entonces vamos a empezar con las del hipotálamo. Jóvenes, hace tiempo a estas hormonas se les llamaba factores liberadores e inhibidores. Eso ya no lo debemos de usar, porque en ese tiempo así se les denominó, porque no se conocía su estructura química. No se conocía, entonces eran factores liberadores e inhibidores. Pero hoy ya no se sostiene eso porque ya se sabe que todas son péptidos. De hecho, ahí está la hormona, o sea, el hipotálamo produce la hormona más pequeña en su estructura química, porque es un tripéptido, quiere decir 3 aminoácidos. Y esa hormona es una hormona hipotálamo hipófiso-trópica hacia adenopófisis. Es la TRH, que es la hormona liberadora de tiroestimulante. Entonces, concluyendo, las hormonas hipotálamo hipófiso-trópicas, unas van a ser nombradas liberadoras y el sufijo que se le pone a la hormona en su símbolo es las letras inicial mayúscula RH, porque están en inglés y así es la nomenclatura internacional, ¿verdad? Y cuando la hormona tiene de sufijo RH, sin lugar a dudas es una hormona hipotalámica liberadora, que lo que significa es que va a estimular la secreción de la hormona de que se trate. Y el prefijo se forma por la inicial de la hormona adenohipofisaria. Vamos a poner este ejemplo. Hace rato dijimos, la hormona más pequeñita es una hormona liberadora hipotalámica, TRH. Bueno, RH ya dijimos que es hormona liberadora. Y la letra T es la inicial de tiroestimulante. Entonces, esa hormona hipotalámica es hormona liberadora de hormona tiroestimulante. Y esa es una nomenclatura que nos tenemos que acostumbrar a usar, ¿verdad? Sucede que aquí están también las hormonas adenohipofisarias. De hecho, esta figura no nos está dando las hormonas hipotalámicas, nos da las adenohipofisarias. Es bueno que haya sido así porque miren, lo que vamos a hacer es que en esta lista que tenemos del lado izquierdo, ¿sí? Nos vamos a olvidar del lado derecho porque esa es la neurohipófisis. Y aquí estamos hablando del eje hipotálamo adenohipófisis, ¿ok? Y estamos hablando primero de sus elementos constitutivos. Entonces, primer elemento constitutivo, ponemos diversos núcleos, no vamos a entrar en especificidades, no tenemos tiempo, pero ponemos diversos núcleos hipotalámicos que sintetizan y secretan las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotálamo hipófiso-trópicas. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Primer elemento constitutivo, diversos núcleos del hipotálamo que sintetizan y secretan las llamadas hormonas liberadoras e inhibidoras hipotálamo, perdón, hipotálamo hipófiso-trópicas. Muy bien. Segundo elemento constitutivo, jóvenes, y aquí quiero que sean observadores. Busquen, por favor, ¿verdad? Del lado derecho, ahí están unos vasos sanguíneos colocados en color rojo y se lee plexo capilar primario. Fíjense. Luego, vean cómo, ¿verdad? Se desprenden otros vasos capilares que su nombre está a la izquierda y se lee vasos portales hipotálamo hipofisarios. Y finalmente se ve otra red capilar que sería el plexo capilar secundario que se encuentra entre las diversas células de la adenopófisis. Bueno, jóvenes, ¿por qué es importante esta figura y por qué lo estamos diciendo? Porque el segundo elemento constitutivo de esta unidad son este sistema capilar, es un sistema de vasos sanguíneos capilares, que se llama así
se llama sistema portal hipotálamo hipoficiarios. ¿Sí? Sistema portal hipotálamo hipoficiarios. ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es la función que tiene este sistema de vasos capilares, que así se llaman? Se llaman portales porque están entre dos plexos capilares. Su función es transportar a las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas hasta la adenohipófisis. Esa es la función. Y vean ustedes cómo este sistema portal, pues la figura no está muy bien hecha. Vamos a ver si encontramos otra mejor que yo les haya puesto aquí. Y aquí está, jóvenes. Fíjense, es la de Guyton. Acuérdense, ahí está capítulo 76. Ahí están los vasos portales, hipotálamo, hipofisarios. Y esta figura está mejor hecha porque al menos ahí sí se ve que la ubicación de este sistema portal es a lo largo del tallo hipofisario, ¿verdad? A lo largo del tallo hipofisario. Ahí es donde va. Y eso, jóvenes, pues es una necesidad de aprendizaje, porque resulta que como la glándula está en el hueco de la silla turca, el tallo hipofisario sale, ya no está en el hueco, está por arriba. Y cuando hay un traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, por un accidente, un golpe, una caída, y el cerebro bascula, se mueve dentro del cráneo, entonces en ese movimiento, al desplazarse el cerebro, se puede seccionar el tallo hipofisario. Imagínense el problema, porque si se secciona el tallo hipofisario, obviamente se va a romper el sistema portal. ¿Y cuál es la consecuencia? Que ya no van a poder llegar a actuar las hormonas hipotalámicas hipofisarias. Y se instala esa enfermedad que hace un rato decíamos en el programa de la asignatura, que es grave, ¿verdad? Es muy complicado. Véanlo aquí, ¿verdad? Está en el tema 2.14. Se instala lo que llamamos el panhipopituitarismo. Recuerden que el prefijo pan significa todo, todo. Entonces,
1.4, llamado panhipopituitarismo. Y les explicaba que pan significa que es todo. Ahorita tenemos pandemia, ¿verdad? Bueno, aquí es pan, todo. ¿Todo qué? Toda la glándula, no toda, perdón, todo el óvulo anterior de la glándula pituitaria va a entrar a hipofunción. Entonces, imagínense lo que eso significa. Anótenle, ¿verdad? El paciente va a tener hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque ya vimos que la glándula tiroides es controlada por el eje hipotálamo hipofisario. El paciente va a tener insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué? Porque ya aprendimos, ¿verdad?, que la corteza suprarrenal, sobre todo para la síntesis y secreción del cortisol, es regulada por ese eje. Y el paciente va a tener, por supuesto, también hipogonadismo, porque también ya vimos como ejemplo en el capítulo anterior que gónadas masculina, femenina son reguladas por este eje. Por si fuera poco, ¿verdad, jóvenes? El paciente va a tener, ¿verdad? O no va a tener hormona de crecimiento. Entonces, imagínense que es un niño o un joven adolescente que todavía está en la etapa de crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Un jovencito que esté en secundaria, en preparatoria, no va a tener hormona de crecimiento, ¿sí? Y bueno, pues eso hace, ¿verdad?, que el cuadro se vuelva muy complejo. Vamos a seguir adelante y el último componente, jóvenes, de del último componente de esta unidad funcional es la adenohipófisis, o sea, el lóbulo anterior de la hipófisis. No sé si recuerden en la embriología, ¿verdad? Y si vieron hipófisis en la anatomía, pero la hipófisis es como corteza suprarrenal. Tiene dos componentes embriológicamente y por lo tanto histológicamente distintos. La adenohipófisis se le llama así porque sus células son de carácter adenomatoso, epiteliales, secretoras. ¿De dónde derivó esa parte de la adenohipófisis? Y en la embriología estudiamos del epitelio faríngeo, de la boza de Rathke. ¿Y de dónde deriva su contraparte? La neurohipófisis, pues es tejido nervioso. Las células de la neurohipófisis parecen como células gliales. En cambio, las de la adenohipófisis son cordones celulares de células epiteliales secretoras. ¿Cuántos diferentes tipos de células hay? Pues al menos 5 distintas, ¿verdad? 5. Eso es lo que nos dice Guyton en la lectura de este capítulo, ¿verdad? El capítulo 76, acuérdense. Bueno, y una vez que ya vimos los componentes, vámonos al tema 2.12. ¿Cuáles son las hormonas hipotalámicas hipofisarias? Y decíamos que para contestar esa pregunta tenemos que ver primero las hormonas de la adenohipófisis. Entonces aquí está la lista, jóvenes. Aquí está la lista. Bueno, es una lista, más bien aquí está el renglón, ¿verdad? GH, pónganle entre paréntesis su sinónimo, jóvenes. Es STH también. Si utilizamos GH es hormona de crecimiento. Si utilizamos STH, que es sinónimo, es hormona somatotrópica o somatotropina, también se le dice así. Por favor, en el número 2, ¿verdad? De esta lista que ustedes estén haciendo en su resumen, pongan a la PRL, que es la que está al último. Ahorita les digo por qué la ponen en segundo lugar. Es la prolactina, ¿sí? En tercer lugar, pongan a la ACTH. Esa ACTH, literalmente, ¿verdad? La H, acuérdense, siempre es de hormona. Y las iniciales, porque está en inglés, ¿verdad? Es adrenocorticotropa o corticotropina. Luego tenemos en cuarto lugar a la TSH. TSH es la hormona tiroestimulante o tirotropa. Luego,
La FSH y la LH, ¿verdad? Las dos en grupo. La primera, pues folículo estimulante. Ya dijimos que si a los hombres no les gusta utilizar, ¿verdad? Ese nombre, pues está bien, se le puede llamar ICSH y significará hormona estimulante de células intersticiales, ¿sí? Y la LH, pues así se llama, ¿verdad? También se llama hormona luteinizante. Y esas dos en conjunto, jóvenes, se llaman gonadotropinas hipofisarias. Porque hay gonadotropinas producidas, por ejemplo, por la placenta. Entonces, por eso a estas dos se les llama gonadotropinas hipofisarias, ¿sí? Esas son las hormonas de adenohipófisis. Y ahora vamos a ver, por eso les dije que hicieran una lista, cuáles hormonas hipotalámicas hay para regular la secreción de cada una de ellas. No tienen que hacer, ¿verdad? No tienen que hacer realmente una lista. ¿Por qué? Porque miren, aquí Guyton en su capítulo 76, pues les da esta tabla. Si quieren anoten nada más la referencia. Es la tabla 76.2, capítulo 76, tabla 2. Y ahí dice hormonas hipotalámicas, liberadoras, inhibidoras que controlan. Y vean, ¿verdad? La que decíamos, la más chiquita de todas, 3 aminoácidos, un tripéptido, la TRH. Acostúmbrense a escribir bien las iniciales. Es casi, no quiero decir imposible, no se usa que cuando escribimos un artículo o lo leemos, venga todo el nombre de la hormona. Yo creo que porque son muy largos y ya la simbología, ¿verdad?, abrevia esa situación. Entonces, TRH, no la confundan, no confundan TRH con, ¿verdad?, con TSH. TSH, la hormona tiroestimulante, esa es adenohipofisaria. Vean qué hace el TRH, estimula la secreción de la TSH. Luego vean, hormona liberadora de gonadotropinas, de las dos, es GNRH. Vean que son chiquitas, esta tiene 10 péptidos, ¿no? 10 aminoácidos, pues. Estimula secreción de FSH y LH. Luego vean, hormona liberadora de corticotropina. La corticotropina ya dijimos que es el sinónimo de la ACTH-CRH, ¿verdad? Ya es un poco mayor, 41 aminoácidos. Bueno, esta estimula la secreción de la ACTH. Luego, hormona liberadora de hormona del crecimiento, GHRH. Si se fijan, jóvenes, en todas ellas se cumple lo que hace un rato yo les comenté. Cuando el símbolo de una hormona o el nombre completo, ¿verdad?, tiene como sufijo RH, sin lugar a dudas lo que significa es que es una hormona hipotalámica liberadora. Y el prefijo es la inicial de qué hormona libera, ¿verdad? ¿Qué hormona libera? Fíjense cómo aquí la hormona del crecimiento tiene, además de su hormona liberadora, tiene su hormona inhibidora, jóvenes. Inhibidora. Y entonces, esa inhibidora, no le pusieron el símbolo. Pónganlo ustedes. Sería GH y en lugar de R, pues la letra I. GHIH. Entonces sería hormona inhibidora de hormona del crecimiento. Es más conocida por el nombre que se lee en la tabla, por somatostatina. Es más conocida. Y esta pues vuelve a ser chiquita, 14 aminoácidos. Y tiene la misma estructura que la somatostatina producida por las células delta de los islotes de Langerhans del páncreas. Por eso a la del páncreas hay que ponerle su apellido, somatostatina pancreática. Y ahí no le podemos decir GHIH. Claro que no, porque ahí va a actuar como hormona parácrina hacia el páncreas, hacia las demás células de los islotes, inhibiendo, sí, ahí va a inhibir a la beta, a la alfa, para que no produzcan sus hormonas. Aquí esta inhibe la secreción, pero de la hormona del crecimiento, ¿sí? Ahí está. Y luego la inhibidora de prolactina. Sucede que prolactina no se le ha detectado ahorita
la hormona liberadora. Pero la inhibidora sí, jóvenes. Nada más que fíjense qué importante. La PIH, que es hormona inhibidora de prolactina, fíjense quién es. Una catecolamina. Esa hormona, su estructura química, es la excepción a la regla. Es la única hormona del hipotálamo que no es péptido, porque es una catecolamina, es la dopamina. Recuerden cuando vimos la unidad 3, yo les dije que había 4 sistemas dopaminérgicos en el encéfalo. ¿Dónde vimos eso? Para que lo recuerden, cuando vimos ganglios basales. Estamos en el capítulo 4 de la unidad 3, división motora. Y ahí vimos ganglios basales y a propósito de que ahí existe uno de los 4 sistemas dopaminérgicos, que es el nigroestriado, yo aproveché para decirles que hay 4, ¿verdad? Está el nigroestriado, que es el de ganglios basales. La sustancia nigra compacta son neuronas dopaminérgicas. ¿Dónde liberan la dopamina? En el cuerpo estriado. Esas son las neuronas que se atrofian y se destruyen de Parkinson. Así lo vimos. Que no me acuerdo, ya no te apures, ¿verdad? Puede ser el estrés, puede ser que tu memoria a mediano plazo pues ya no está funcionando. Ponte ahí el letrero, ¿verdad? Ponte un aviso, repasar sistemas dopaminérgicos. ¿Cuáles eran los otros 2 que vimos? Los que conocimos como mesolímbico y mesocortical, ¿verdad? El mesolímbico pues va del núcleo accumbens, ¿verdad? Perdón, va del área tegmental ventral, que es este núcleo del mesencéfalo, el ATV, área tegmental ventral, al núcleo accumbens, que forma parte del sistema límbico. Entonces, ese sistema es importantísimo en respuesta emocional. Ahí es el sitio de acción de muchas drogas adictivas, jóvenes. Y luego el mesocortical va también, son neuronas de otra zona del ATV, del área tegmental ventral, a corteza prefrontal, jóvenes. Y eso también regula nuestra conducta social. Fíjense, entonces cuando tengamos una conducta antisocial, hay que decirle al sistema mesocortical, oye, no me hagas quedar mal. Hay que ubicar la función. Y ahí hablamos del 4º sistema. El 4º sistema dopaminérgico, jóvenes, es este. El sistema dopaminérgico que conocimos en aquel tiempo como tubero infundibular. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué tubero? Bueno, pues nos regresamos a nuestra figura y hay algo que se llama el tuber cinereum, ¿verdad? Ahí en el hipotálamo. Y entonces, tubero infundibular, pues quiere decir que son neuronas de esta región que van a bajar por el infundíbulo a inhibir en la adenohipófisis la secreción de la prolactina. Fíjense la hormona inhibidora, ¿verdad? La prolactina es el 4º sistema dopaminérgico. ¿Y cómo terminamos esta parte de nuestro tema? Bueno, jóvenes, así, a ver, déjenme ver dónde está. De esta manera. Esta también es, miren la figura, copien la referencia, 76.3, ¿verdad? Y arribita de esta figura está esta tabla, no es tabla, es un párrafo, en donde nos dice que la adenohipófisis tiene una versatilidad enorme de células. Le gana a los islotes de Langerhans, ¿sí? Vean, al menos 5 diferentes tipos celulares bien identificados, ¿sí? Células que se llaman somatotrópicas o somatotropos, son las que pues, sintetizan y secretan la GH, ya a partir de ahorita iniciales, ya GH, ¿verdad? Hormona de crecimiento. Células corticotrópicas o corticotropos, pues es donde se sintetiza y secreta la ACTH. Células tirotrópicas o tirotropos, son las que producen la TSH. Las gonadotrópicas, pues son las que producen las 2 gonadotropinas, LH y FSH. Y finalmente los lactotropos o lactotrópicas son las que producen la prolactina. Fíjense, esa, jóvenes, es la clasificación más útil en clínica.
¿verdad? Porque nos sirve para conocer que cada hormona tiene su estirpe celular. O sea, no cualquier célula de la hipófisis puede producir cualquier hormona. No, claro que no. Y otra cosa, jóvenes, la clasificación previa, porque esta clasificación se basa en los sistemas enzimáticos que cada célula tiene, en los sistemas enzimáticos. Por ejemplo, los lactotropos, pues tienen los sistemas enzimáticos de la síntesis de dopamina, que no va a ser lo mismo que los somatotropos para producir hormona de crecimiento. Pues si una es una catecolamina, la otra es una proteína. ¿Sí se fijan? Y entonces, jóvenes, anoten, porque eso sí, no se los escribí, pero se ve en la figura. La clasificación original de las células de adenopófisis era por su carácter tintorial. Por eso, si ustedes ven ahí, hay células acidófilas y hay células basófilas. Acidófilas y basófilas, según se tiñan con hematoxilina o eosina. Hay otro grupo, ¿verdad?, que se llaman cromófobas, porque no se tiñen con estos colorantes. Y entonces, jóvenes, se acuerdan, aquí en esta lista, ¿verdad?, que ustedes hicieron, o en la lista que les pedí que pusieran juntas a la GH y la prolactina. ¿Por qué les pedí que pusieran juntas? Porque ellas dos, las células, estas dos hormonas, sus células específicas, que son los somatotropos y los lactotropos, ambas son acidófilas, ambas. Y todas las demás, las células corticotropos, tirotropos y gonadotropos, son basófilas. Por eso les pedí que las juntaran. Y eso, jóvenes, me lleva a una aplicación clínica, con lo cual podemos concluir esta clase. Fíjense, otra vez el tema 4.1.4. Tumor hipofisario. En clínica, jóvenes, los tumores hipofisarios, cuando la glándula tiroides se extirpa, ¿verdad?, por una neurocirugía muy complicada, que la vía de abordaje es transesfenoidal para llegar a la hipófisis. El laboratorio de patología, de histopatología, nos va a reportar que la adenopófisis presenta un adenoma y me va a poner su carácter tintorial. Adenoma basófilo, adenoma acidófilo o adenoma cromófobo, jóvenes. Y ahí está tu aplicación clínica, ya con lo que acabamos de decir. Si el adenoma es acidófilo, quiere decir que ese adenoma puede hipersecretar hormona de crecimiento y entonces nos daría el cuadro de acromegalia o gigantismo. Yo nada más puse el enanismo, perdón. Acromegalia o gigantismo, un adenoma acidófilo. Pero el adenoma acidófilo, jóvenes, de células lactotrópicas, no somatotrópicas, te va a producir un síndrome que se llama de hiperprolactinemia. Ese adenoma acidófilo de lactotropos es lo que le llamamos prolactinoma. Entonces el cuadro va a ser distinto. No es lo mismo acromegalia, gigantismo, que, ¿verdad?, el cuadro clínico de la hiperprolactinemia. Después lo comentamos. Fíjense el adenoma basófilo. Si el laboratorio me dice adenoma basófilo, entonces significa que el tumor, el adenoma, pudo producir exceso de ACTH. Y entonces la patología sería síndrome de Cushing, jóvenes. Exceso de ACTH, síndrome de Cushing. El adenoma basófilo, que ahora es de células tirotrópicas, va a producir hipertiroidismo. Y si el adenoma basófilo es de células gonadotrópicas, se produce hipergonadismo. La conclusión es, jóvenes, que obviamente los adenomas, dependiendo de la célula del que se forman, va a ser su carácter tintorial y obviamente va a ser la patología que producen. Y la única interrogante aquí para concluir sería, ¿y los cromófobos? Porque son los más frecuentes en clínica. ¿Qué tal que el laboratorio me diga adenoma cromófobo?
de hipófisis. Entonces nosotros decimos, ¿y esas células cuáles son? Resulta que en la lista que nos da Guyton y que ya vimos ahorita y que ustedes la van a leer en su PDF, no hay células cromófobas ahí. No, ¿verdad? No hay como tal. Porque el término cromófobo lo que significa es que en ese momento que se hizo la tinción con hematoxilina eosina, no se colorearon las células. Eso es lo que significa cromófobo. Cuando se colorean, pues se dicen que son células cromófilas, pero si no se colorean, pues es cromófobo. Y como no se colorean, pues no podemos saber, ¿verdad? Si son células acidófilas o basófilas. Más bien, un adenoma cromófobo puede ser de cualquiera de estas células. Un adenoma cromófobo puede ser de células acidófilas o puede ser de células basófilas. Por eso es que para concluir, si a mí me reportan adenoma cromófobo en un paciente que tiene acromegalia, y que bueno, quiere decir que tiene exceso de hormona de crecimiento, en otro paciente un adenoma cromófobo va a poder producir, ¿verdad? Síndrome de Cushing. Y ya sabemos que las células corticotrópicas son basófilas. Y esa es la manera como se concluye, ¿verdad? Esto. Los cromófobos son adenomas que sus células en ese momento no se tiñen y no se tiñen porque no tienen gránulos secretorios. Pero pueden ser de células acidófilas o pueden ser también, ¿verdad?, de células basófilas, de cualquiera de ellas, ¿sí? Jóvenes, pues lamentablemente ya me extendí, una disculpa. Si tienen alguna duda, por favor anótenlo, y si quieren que sigamos trabajando, yo puedo a partir del próximo martes. El lunes sí de plano ya me confirmaron esta actividad que tengo, ¿verdad? Y no puedo cambiarla. Que tengan buen fin de semana, cuídense mucho. Igualmente, doctora, cuídese mucho. Hasta luego. Adiós.